presidenciales, sino que parlamentarios, es lo que vamos a revisar a partir de ahora con el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Católica de Valparaíso, Nicolás Freire, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Nicolás, por estar nuevamente aquí en la mesa de trabajo de CNN Chile. Bienvenido. Muchas gracias y por la invitación de nuevo, Matilde. Bueno, Feliz de estar acá. muchas gracias, Nicolás. Hemos analizado ya bastante los resultados de las elecciones presidenciales, Janet Jara, José Antonio Kast, pero hagamos un breve repaso. ¿Qué significa las votaciones obtenidas por José Antonio Kast, sumando también los apoyos que están llegando de la candidatura de Johannes Kaiser, de Evelyn Matei, de lo que podría llegar de Franco Parisi frente a Janet Jara, que tiene bien poco que sumar? ¿Es una elección que tú dirías ya está prácticamente resuelta? Yo te diría que el gran margen de probabilidades es de que la segunda vuelta la gane José Antonio Kast, en virtud del resultado del día de ayer, justamente por no solo por la suma de votos que puedan representar, no todos se endosan, sino que es porque es muy difícil que si Janet Jara, la candidata Janet Jara, no logró un porcentaje que le permitiera salir de ese 30% que la tiene un poco atrapada y que es el símbolo de justamente la continuidad, que es lo que le endosa la otra candidatura, es muy difícil después crecer sobre ese mismo resultado. Pero pensando en el 2021, Gabriel Boric sacó menos votos que eso. Sí, pero creo que era un contexto muy distinto. El contexto muy distinto se explica también por los resultados de la elección parlamentaria. Es decir, en el 2021 el presidente Boric logró menos y logró, digamos, recuperar, digamos, con mayor énfasis. Pero a la vez el resultado electoral de los partidos que posteriormente hicieron parte de una segunda vuelta era mucho mejor en el Congreso. Hoy día, al bajo porcentaje que saca Janet Jara, respecto también de las mismas expectativas que tenía su propio comando, hay que agregarle un resultado, a mi modo de entender, desastroso de lo que son todos los partidos del progresismo. O sea, mantenerse con 61 diputados, sí, explica tener una muy alta minoría, pero en términos concretos abre el espacio para que al menos en la Cámara existan mayorías suficientes en las derechas para gobernar por sí solas e incluso para poder llegar a acuerdos con la bancada, la sorprendente bancada del PDG, para por lo menos empezar o dar el puntapié a eventuales modificaciones constitucionales. No existe la misma apertura en el Senado, pero en la Cámara es evidente, digamos, la derrota de los partidos oficialistas y de aquellos que no hacen parte del oficialismo, pero que se sitúan en el progresismo. Ahora, Nicolás, hoy día Franco Parisi es la niña bonita a la que todo el mundo quiere cortejar, ¿no es cierto? Porque esos votos, esos 2,5 millones de votos que salen, me imagino, de estos 5 millones de electores obligados, de esos que no alcanzaron a llegar las encuestas. ¿Qué ves tú primero también respecto de lo de las encuestas? Que todos los días todas las semanas analizábamos el punto más, el punto menos, y finalmente ninguna de las encuestas dio la tendencia de Franco Parisi. Claro, en algunos casos daban ciertas tendencias, como el paso de Janet Jara y de José Antonio Kast. Le apuntaron también a las candidaturas menores, pero se perdieron en la disputa por el segundo escaño. Y ahí, evidentemente, quien se siente, creo yo, honestamente perjudicado es Franco Parisi. Y perjudicado porque la encuesta crea un ambiente. Claro, y el problema es ese. El problema no es que las encuestas se equivoquen, porque siempre se han equivocado, no es una cosa nueva. Las encuestas tienen, además, no solo diseños metodológicos distintos, sino que sesgos. El solo hablar del margen de error, que la encuesta te muestre un punto, ¿no? Y explicar que si dice 26 y el margen de error es 4, puede ser 30 como puede ser 22, al momento de explicarlo ya se pierde. Por lo tanto, las encuestadoras se quedan con un puro dato en el mapa, y eso genera una realidad que no es efectivamente la que se está dando en un contexto electoral. Pero el problema central, más allá de la oportunidad que hoy día existe de sentarnos a conversar en serio si queremos resolver este problema, hay países en donde se autorregulan o incluso existen autoridades que proponen mecanismos metodológicos que permitan elevar los estándares de las encuestas. Bueno, ahí hay una oportunidad. Hoy día creo que existe esa oportunidad, yo creo que transversal, para poder conversar respecto de cómo mejoramos la encuesta. Pero hay un segundo punto, y que es que
El problema no es que existan encuestas, que existan muchas, que algunas se equivoquen, que otras estén más cerca, sino que el problema es la centralidad que han tenido las encuestas en la conversación Y en la política. definición de los candidatos también. También muchas veces se dice que se definen candidatos con encuestas a la mano. Bueno, la encuesta es un insumo. Si se toma como un insumo a la par de otros, y además si ese insumo se estudia correctamente, evidentemente las encuestas pueden aportar mucho, pero si se toma como el único insumo que tiene que decidir, y en este caso con un votante obligado, con un votante que también con cierta desafección y con ciertas tendencias a votar, a no perder su voto, a votar por una candidatura que pueda pasar a segunda vuelta, desiste de votar por un candidato, que es lo que reclama Franco Parisi, porque no muestra un porcentaje, digamos, adecuado para poder pasar. Claro que incide, porque incide en el comportamiento político de buena parte de la ciudadanía, más aún en aquellos que ingresan por primera vez en un padrón presidencial, ¿no? Esos 3,5 millones, 4 millones de personas que por primera vez votaban en una elección presidencial. Pero lo de Franco Parisi, yo creo que evidentemente, hoy día tú lo decías, es el gran elector de esta encuesta. No solo Janet Jara sale inmediatamente en el discurso del día de ayer a buscarlo, sino que en las derechas también, sobre todo cuando entrevistaban, me tocó ver, no sé, entrevistas, por ejemplo, a Carter, que sale senador en la Araucanía, con un discurso mucho más moderado de lo que hasta hace algunos días atrás tenía respecto a Franco Parisi, porque todos saben que Franco Parisi, si bien los candidatos no traspasan sus votos, pueden incidir en un porcentaje importante del traspaso a la hora de decir, oye, bueno, yo invito a, o a la hora de no pronunciarse. Y lo de Janet Jara, que también lo decía hace algunos minutos, lo ha venido haciendo no solo el día de ayer, sino que también en los últimos debates. Ha hecho guiños respecto de propuestas, la disminución o la eliminación del IVA en los medicamentos. Yo creo que en eso hasta hoy día vamos a hablar mucho de Franco Parisi en los días que vienen, pero también hay un punto que señalar. Yo distingo dos cosas. Una cosa es Franco Parisi y su programa, y si tú lo pones o lo analizas desde el punto de vista teórico, Franco Parisi como candidato y su programa, uno lo puede posicionar claramente como en un espacio de centro derecha. Y la pregunta es cómo entonces Janet Jara pretende conquistar ese electorado que tiene o que está bajo ese programa. Y ahí es la división. El electorado de Franco Parisi no es un electorado ideologizado, es un electorado que primero se mueve de la desafección, se mueve de la crítica a ambas, digamos, a ambos polos de la La política crítica a la chilena. élite, y ahí a lo mejor pudieran tener un punto con Janet Jara. De hecho, hubo algunos programas en donde, de que están por lo cierto circulando mucho en redes sociales, en donde Franco Parisi también planteaba esta visión de su electorado de clase media que no permitiría jamás que sus votos se traspasen a un cuico. Lo decía él, estoy citando un poco lo que en aquel programa dijo. Pero más allá de eso, creo que el electorado de Franco Parisi sí es plausible de ir a buscar en virtud de qué parte del programa de Franco Parisi logró encantar a una determinada parte del electorado, que es justamente el menos politizado. Entonces, bueno, probablemente empecemos o sigamos escuchando hablar de el IVA en los medicamentos, sigamos escuchando hablar de estos retiros con muchos matices que ha puesto el candidato y que, por cierto, quien además representa al PDG en el Parlamento se ha dedicado a levantar con mucha fuerza, que es Pamela Giles, ¿no? Que también se transforma en una gran negociadora dentro del contexto más parlamentario, ¿no? Claro. De los votos de Franco París. Bueno, y ahí hay un elemento clave, porque ya escuchaba a Pamela Giles, que tiene, claro, que está recordando todos los momentos en que Franco Parisi fue ninguneado, y pareciera que la negociación va a ser muy difícil si fuera ella, es ella, la jefa de la bancada, y si, incluso es más, si pudiera llegar a presidir la Cámara de Diputados, porque parece muy probable, dado todos los que están yendo hacia Franco Parisi a ofrecer cosas, nos imaginamos que también la presidencia de la Cámara puede ser una buena oferta. Sí, hoy día Franco Parisi y el PDG, que era su discurso en las semanas de propaganda política, tiene la llave no solo de la presidencial, pongo muchos matices, tiene la llave para abrir una pequeña posibilidad de recuperación para Janet Jara. Yo creo que la presidencial está más bien definida, pero él podría reabrirla en un margen de oportunidad. Esa llave la tiene. Y por otro lado, con 14 diputados electos, evidentemente tiene la llave, sobre todo considerando la disminución de los partidos del oficialismo y la democracia cristiana, la élite legislativa, ¿no? El poder avanzar en términos de qué políticas públicas, hacia dónde, y además, y esta es la llave más importante que tiene, de abrir una conversación que pudiese incluso tener tintes de reformar algunos elementos
constitucionales, por así decirlo. Hago un ejemplo. En algún momento se rechazaron los distintos retiros justamente por limitaciones constitucionales. Bueno, qué duda cabe que va a haber ahí un interés particular de la bancada de ir a intentar por lo menos reformar aquellas partes de la Constitución que sean factibles de hacer con el quórum de 4/7. No toda la Constitución se Pero puede ahí reformar la con el mismo derecha no quórum. le daría los votos. Es que también la derecha los va a necesitar justamente para gobernar en términos de que las reformas más profundas que eventualmente quiera poder poner en práctica la derecha necesitan del apoyo al menos de una parte del partido de la gente. Entonces, yo creo que se va a dar esta dinámica. Distinto es en el Senado. Ya, y ahí se necesita negociar mucho. Y la dificultad que tuvo la segunda convención constitucional liderada por republicanos fue esa poca capacidad negociadora. ¿Cómo se ve este Congreso con esa cantidad de diputados republicanos que crecieron sustancialmente, más allá de todo lo que creció el PDG y que los partidos tradicionales quedaron reducidos a su mínima expresión? Son fuerzas, primero esta que es una fuerza nueva, porque más allá de que haya estado el PDG en el Parlamento que está hoy día en ejercicio, no quedó ninguno de los 6 que comenzaron, por lo tanto son 14 que son nuevos, que no sabemos cuál es la cohesión que existen entre ellos porque prácticamente no se conocen, liderados por alguien como Pamela Giles, que también tiene su agenda, que tiene una personalidad que también es muy fuerte. ¿Qué pasa con republicanos? ¿Qué pasa con esa poca capacidad de diálogo que también es un activo para ese votante? Sí, yo creo que ahí hay un papel importante que puede jugar esta derecha más moderada, que viene también con muchas heridas. Esto es parte de una segunda derivada de la conversación, que es cómo quedó la hegemonía de las derechas en el Congreso. Ya. Y la hegemonía de las derechas en el Congreso, evidentemente, también es una victoria más de José Antonio Kast y del Partido Republicano. Ni los pronósticos más favorables a esta derecha más dura podían presagiar que iban a tener una bancada mayor de la que hoy día tiene Chile Vamos, Toda Unida. Todos decían, bueno, vamos a ver cuánto se acercan. Hoy día es una bancada ciertamente mucho más grande, aquella que surge de la lista de Cambio por Chile, sumado además a eventuales otras incorporaciones que tengan de los nacional libertarios. Es decir, la derecha más dura hoy día supera en número y en fuerza a esta derecha tradicional, la derecha de Evelyn Matei, que con su quinto lugar también en la elección demuestra, digamos, lo herida que puede estar ese sector. Y ese sector yo creo que tiene, hablo de lo que hoy día es Chile Vamos, que como Chile Vamos yo también coincido con Cristian Monkever, que dice que está muerto. Yo creo que murió el ciclo de Chile Vamos, pero la gran pregunta, y que tiene que ver con lo que tú estabas levantando, es, bueno, Chile Vamos va a someterse de cara a un gobierno de José Antonio Kast. Parece muy dispuesta. Por lo menos en términos de la elección presidencial, sí. Creo que yo le daría el beneficio de la duda de que, claro, pueden existir partidos que de cara a la presidencial pueden manifestar un total apoyo, pero hay que ver y hay que esperar cómo se van a comportar en el Congreso. Si en el Congreso también tienen ese tipo de comportamientos en donde derechamente acusan la pérdida de hegemonía y creen que para poder hacer sobrevivir cierto tipo de proyectos deban transitar hacia la derecha más dura, evidentemente es el fin de Chile Vamos como tal, y también se complejiza la conversación con el PDG. Sin embargo, si en esta derecha, que seguramente va a perder algunos parlamentarios en el camino, que como lo han hecho otros ya hasta ahora, Claro, van a saltar la pandereta, ¿no? Pero aquellos que queden, sobre todo quizás los más moderados, sobre todo aquellos pocos que hoy día eligió Evópolis, cierta parte de Renovación Nacional, que viene muy disminuida de 20 a 13 parlamentarios, se convencen de que efectivamente pueden tener un, entre comillas, sentido de responsabilidad, pero a la vez ser el agente clave de tender un puente y de conversar con la bancada del PDG, quizás desde ahí puede repartir el proyecto también de Chile Vamos y quizás desde ahí se pueden en las derechas encontrar mayores sintonías con la bancada del PDG. Pero hay un antecedente y el antecedente es en la convención. En la convención, la segunda, ¿no? la que la derecha lidera, muchos esperaban que ese rol también lo cumplieran y sin embargo
tal como en su momento la izquierda se sometió a la lista del pueblo y hizo fracasar esa primera convención, la segunda ocurrió lo mismo. La derecha tradicional, la derecha más moderada, la derecha dialogante, se sometió a las pautas de la derecha dura, de republicanos, y terminó haciendo fracasar también esa convención. Frente a este antecedente, bueno, yo creo que es una buena pregunta, una buena reflexión que debería estar viendo hoy día dentro de las directivas de los partidos que integran Chile Vamos. Claro, si van a mantener una cierta independencia o van a ser consumidos por esta nueva derecha. Yo creo que se juegan mucho, efectivamente se juegan no solo lo que está ocurriendo en términos de largo plazo, de una futura presidencial, sino que también en 3 años más cuando se definan las candidaturas a alcalde, cuando se definan también las candidaturas a gobernador. Yo creo que va a depender también de cómo avance el gobierno, pero todo hace presagiar que es un gobierno el que eventualmente pueda tener, y el que muy probablemente, creo yo, va a tener José Antonio Kast, con una Cámara completamente a su favor y con la otra con una leve mayoría, porque en el Senado también van a tener una mayoría. Muchas veces se dice que el Senado está empatado, pero se olvida que Calixto termina siendo elegido en una lista de la Federación, pero es un candidato evidentemente que responde a la derecha como tal. ¿Y dónde ponemos a Matías Walker, que queda solo ahí? Yo creo que Matías Walker marcó una distancia. Creo que difícilmente lo podemos poner en el progresismo como tal, pero sí marcó una distancia respecto de los proyectos políticos más, digamos, de ultraderecha. Lo hizo también fuera del hemiciclo, fuera de la discusión más política, Ignacio Walker, con la famosa frase que sacó hace un par de días atrás, cuando dijo, si llega a pasar Kaiser, bueno, Jara es presidente de Chile, incluyendo mi voto. ¿Por qué? Porque lo que ven, y este es también un guiño a las estrategias que eventualmente Janet Jara podría intentar de reposicionar o fortalecer, porque ven una amenaza latente en las posiciones más ultronas dentro de la derecha, y probablemente ahí se va a jugar también este escenario discursivo, ¿no? El escenario más de la comunicación política, en donde José Antonio Kast va a exacerbar el discurso de la candidata de la continuidad, mientras que Janet Jara va a exacerbar el discurso del peligro democrático, el peligro autoritario que se configura en una derecha que ya además, hoy día tiene, digamos, este refuerzo, tiene el control de ambas cámaras. Ahora, en el proceso constitucional, en el segundo, yo recuerdo cuando gana Republicanos con esta aplastante mayoría también de constituyentes, ellos dicen que no van a entrar a temas valóricos porque claramente son temas que hay que discutir con mucha mayor profundidad y que en el tiempo que tienen para elaborar esta constitución no lo tienen, por lo tanto lo van a dejar para que sea un tema legislativo y no constitucional. Sin embargo, eso quedó en la primera semana y luego se impuso una visión mucho más conservadora en el que el propio José Antonio Kast tiene que estar atrás e incorporar esta vertiente. Ahora que tienen mayoría en el Congreso, más allá de si logra o no ser presidente, o sea, sobre todo si logra ser presidente, ¿tú crees que van a ir por temas que vayan más allá de este gobierno de emergencia y que incluyan ciertos temas identitarios o valóricos? Sí, yo creo que sí, y por una cuestión también lógica que tiene que ver con los apoyos que hoy día José Antonio Kast tiene, pero también necesita de cara a la segunda vuelta presidencial. Y son apoyos que hoy día se puede empezar, me explico. El apoyo que hace Johannes Kaiser, dicho antes de la elección parlamentaria, tiene un valor, digamos, verbal, simbólico, y el condicionamiento que pueda verbalmente plantear frente a dicho apoyo tiene un valor distinto cuando él dice, bueno, hoy día tengo una bancada de X parlamentario. Claro. Entonces, evidentemente hay parte de las agendas de las otras candidaturas que van a tener que ponerse sobre la mesa, y eso va a hacer diluir esta lógica del gobierno de emergencia que tiene José Antonio Kast. Agrega el otro punto, que es casi de perogrullo, pero que hay que mencionarlo, porque muchas veces uno se dedica al análisis más profundo y se olvida de las cosas más pequeñas. Todas las candidaturas plantean digamos, una propuesta inicial y terminan al momento de gobernar o matizándola o profundizándola, dependiendo del contexto. José Antonio Kast no necesita apelar a un voto de centro. Yo te diría que no, a pesar de que, porque eso también viene cubierto con el apoyo de Evelyn Matei, que intentó buscar eso, pero eso no quita que deberá seguir el mismo libreto, el libreto de una candidatura que se muestra moderada, que es tan, digamos, cuadrada en su forma de responder
lo que conviene responder y lo que no, simplemente no entrar en eso, teniendo el comodín de un gobierno de emergencia. No creo que cambie mucho ese libreto, porque hoy día además se refuerza con la pertenencia de Evelyn Matei. La pregunta va a ser, claro, en las vocerías en torno a la candidatura presidencial, cuando se hable de un tema un poco más polémico y lo comente Johannes Kaiser, o lo comente alguien que tenga una visión más dura, bueno, yo creo que va a tener que cuidarse de eso, de cómo... Ese es el riesgo de este mes. Sin duda, y es lo que va a forzar la candidatura y el comando y las vocerías de Janet Jara. Yo creo que van a forzar mostrar el lado más oscuro, ¿no?, de la derecha más dura. Van a intentar preguntarle si está derechamente de acuerdo con la pena de muerte, si está de acuerdo Bueno, con... él dijo que no. pero hoy día con el apoyo de Kaiser yo creo que puede condicionar, no digo que lo haga cambiar de opinión al menos hoy día en lo inmediato, pero va a tener que usar muchos matices, porque también puede, hoy día ya no tiene la sana cobertura que él tenía de Johannes Kaiser por la derecha, por lo tanto no había que preocuparse del discurso más duro. Él sí tendrá que preocuparse del discurso más duro en la medida que también no le reste apoyo en el centro, ¿no? Y eso yo creo que es lo que va a intencionar también, que tiene que además hacerlo Janet Jara y su comando, en una posición un poquito más al ataque, ¿no? Más buscando ese error, buscando ser más, incidir un poco más. Si lo vemos en el otro lado, el problema que yo veo en la candidatura de Janet Jara tiene que ver con una cuestión esencial. Le es muy pesada la mochila de la candidata de la continuidad. Y ella, yo creo que lo ha hecho muy bien, lo dijo ahora minutos antes de entrar a la entrevista, lo reforzó 2 veces, ha sido durísima. Así como dedíquese a trabajar y yo no lo voy a pedir Generalmente consejo, se lo dice la oposición, ¿sí?, al gobierno cuando participa, le dice, oiga, que el gobierno se dedique a gobernar. ¿Cuál es el problema? El problema es que ella se puede mostrar muy dura, pero necesita, necesariamente, valga la redundancia, la buena voluntad de la contraparte, que el gobierno efectivamente lo haga. Y yo no he visto que exista en el gobierno, en el presidente de la República va a empezar, pero también en las vocerías de la ministra Vallejo y otros voceros del gobierno que en distintas instancias salen a criticar a José Antonio Kast. Y eso bajo la bandera de criticar políticas que son propias del gobierno, que uno lo podría entender, a pesar de que no siempre ocurra así. A veces, digamos, la defensa va más allá de las propias políticas del gobierno, pero en realidad lo que está de fondo es qué queda. Y lo que queda cuando el gobierno sale hablando y criticando a José Antonio Kast, queda que está defendiendo a su candidata. Y lo que menos necesita Janet Jara es que se le identifique como la candidata del gobierno. Ahí no ha sido muy, digamos, benévolo el actuar del gobierno, no ha habido una lógica más del cederle espacio, sino que más bien se ha transformado en un peso más dentro de esta mochila. ¿Por qué no logra este 30% de apoyo que tiene el gobierno? Es difícil explicarlo. Por un lado, porque hoy día tenemos un ingreso de votante que antes no estaba. Esa es una aplicación, digamos, técnica de por qué, si uno va a ver los números, probablemente en número tiene un apoyo igual o mayoritario al que en ese entonces representó el 30% que tenía el gobierno. Pero cuando tú vas a ver un votante que es obligado, los porcentajes representan un mayor número de N, ¿no?, de personas o de voces o de votos. Entonces, en ese contexto yo creo que la primera explicación va por ahí. Y la segunda explicación es porque definitivamente hay gente a la que le ha pesado, gente que probablemente viene más del centro político, que está perdido supuestamente, y yo tengo algunos matices respecto de eso, pero que dice que desde el centro no se logró quitar la chapa de ser la candidata comunista, pero no ha logrado quitarse la mochila de ser la candidata de la continuidad. Y esa parte del centro político está siendo muy crítica respecto de este gobierno y no está dispuesta a repetir la experiencia. Y a algunos los hizo incluso cruzar la frontera y apoyar a Evelyn Matei, a otros lo hizo incrementar el número menor, pero presente, de nulos y blancos. Ahora, hay un cruce entre Evelyn Matei y figuras de la centroizquierda, en votación Evelyn Matei y parlamentarios que iban digamos, al otro lado del Rubicón. ¿No todos los votos de Evelyn Matei se van a ir a José Antonio Kast? No todos. Yo creo que hay un porcentaje, no muy alto, pero un porcentaje sin lugar a duda, no muy alto de la ya baja votación que tiene Evelyn Matei, hay que decirlo, que sin lugar a dudas van a preferir no votar nulo o votar blanco, no votar por ninguna de las dos alternativas. Creo que es difícil encontrar en Evelyn Matei, a pesar de que lo va a haber, pero un porcentaje significativo de su votante que esté dispuesto o a devolverse en la pandereta que cruzó anteriormente, o a mirar la posibilidad de votar una candidata que está sí amparada por la totalidad de los partidos de centro izquierda y de izquierda, pero que al final del día
como se ha dedicado a la derecha muchas veces, tiene esa chapa de la militancia comunista o de ser la continuadora del gobierno. Eso va a ser complejo y ahí el traspaso de votos de Evelyn Matei no va a haber muy poco público que esté dispuesto a eso. Lo mismo va a ocurrir hacia el otro lado, ¿eh? Yo creo que muchos de aquellos que la apoyaron inicialmente, convencida de que los polos, ¿no? Ese era un poco el discurso, representaban un peligro, digamos, para la salud de la democracia, tampoco van a estar dispuestas en ir a votar por José Antonio Kast, y menos dispuestas van a estar en votar por un José Antonio Kast apoyado por Johannes Kaiser, apoyado por los partidos más duros. Entonces también ahí, digamos, van a haber fugas de ese porcentaje de votos que tiene Evelyn Matei que no van a terminar en la candidatura de José Antonio Kast. Ya, por lo tanto también necesita José Antonio Kast un porcentaje de votos de Franco Parisi, que Franco Parisi llame o no votar, los va a tener. Sí, es que ahí volvemos a lo que te decía. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Franco Parisi, claro, puede mover un porcentaje de sus votos, no todo, pero indudablemente si él hace un gesto, va a haber un porcentaje importante que se va a mover. Pero ojo que el electorado de Parisi se posiciona, digamos, en la parte amplia del espectro político. Hay votantes de Parisi de centro izquierda y hay votantes de Parisi de centro derecha. Yo creo que la ventaja que hoy día tiene José Antonio Kast es que él no necesita el endoso de Parisi, necesita conquistar pequeños nichos de votantes de Franco Parisi. Y eso por lo general se hace recogiendo alguna propuesta de las que eventualmente se tengan en el programa original. No descartaría, lo pongo de manera irónica, pero para ejemplificar, que la candidatura de José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta presidencial, no sé, empieza a hablar de barcos, cárceles, que era una de las propuestas de Franco Parisi, que se alinea con el tema de seguridad y que, por cierto, dejará contenta a la derecha más dura, que es la derecha de Johannes Kaiser. ¿Qué es lo que en qué se debiera poner el foco Janet Jara el día de hoy? Es complejo. La respuesta más técnica que yo te diría es en buscar una estrategia que le permita ampliar el electorado, es decir, lo que un poco está haciendo, buscar en otros electores de candidaturas distintas, incluso en los electores de Evelyn Matei, hacer guiños, ¿no? Nunca va a tener un endoso, no lo tuvo de Matei, no lo va a tener jamás de alguna autoridad, pero sí podría convencer a determinados votantes que en algún momento la dejaron sola y fueron con Evelyn Matei. Entonces, en ese caso, hacer con Matei, hacer con Marco Enrique Ominami, lo que ella hizo. Segundo, necesita, creo yo, ser un poco más agresiva, pero ojo, no agresiva en las formas, sino que en movilizar, en hacer fluir y en hacer emerger el riesgo autoritario que probablemente desde su sector se va a querer hacer ver respecto de José Antonio Kast. Los temas incómodos. Los temas incómodos, sacarle los temas incómodos, buscarlo un poco más en eso, ¿no? Por lo tanto, a lo que voy, dejar un poco más de lado sus propias propuestas para buscar, sobre todo, ataques en términos políticos, estamos hablando, comunicacionales, en las oportunidades que tenga, en debates, en foros, etcétera. Y de ahí viene lo tercero, que tiene que ver con sacarse la mochila de la continuidad, lo conversábamos recién, creo que ella hasta ahora lo ha hecho perfectamente, es lo que tiene que hacer. El gran problema ahí es que es la única variable que no depende completamente de ella, depende de otro actor en la moneda que esté dispuesto también a generosamente no hablar más de la elección presidencial. Ya, está muchas cosas por verse. Quedan estas 4 semanas que van a ser eternas. Van a ser eternas, sí. Sobre todo para los candidatos. Y bueno, vamos a ver, porque en política nada está 100% dicho, aunque pareciera estar bastante definido. Sin duda, los análisis, hay que decirlo, sobre todo para quienes nos ven, los análisis se hacen mirando, digamos, las coyunturas inmediatas, y eso hace que la política sea así dinámica, interesante, porque pueden determinados elementos ir haciendo variar un poco ese panorama. Lo único que te faltó y que yo agrego, vamos a tener 4 semanas en donde vamos a mirar por un poco más de reojo las encuestas que vengan de aquí en adelante. Bien, Nicolás Freire, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Valparaíso. Gracias por estar con nosotros nuevamente, por este análisis y la conversación. Que estén muy bien, Nico. Igualmente. Y hasta ahora hacemos un alto con imágenes de Concepción.